Sí, Creo que estamos listos para comenzar, Manuel. Ya veo por aquí a Mario y si tú estás listo, cuando digas. Perfecto, bien. Pues de nuevo, gracias por su presencia y su interlocución. Em, lo que voy a presentar es una continuación. Déjenme abrir mi computadora porque estoy con dos a la vez. Es una continuación del trabajo que presenté en el coloquio El Real en la proposición del pase de Lacan. Y, y bueno, quería retomar a partir de algo que Mario dijo. ¿Sí se me escucha bien? Nada más quiero estar seguro. ¿Se me escucha bien? Ok. Sí, 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 Cómo efectivamente Anna Freud y Marie Bonaparte estuvieron impulsando seriamente el que la Sociedad Francesa de Psicoanálisis recién creada no fuese admitida en la IPA. De eso no hay ninguna duda, hay suficiente documentación para probarlo, pero yo quería avanzar algo más, que es que en realidad eso corresponde con la primera solicitud de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Es ahí donde es claramente detectable la intervención de Marie Bonaparte y de Anna Freud. Eh, pero recuerden que después de que fue rechazada esa primera solicitud, pasaron algunos años y en 1959 se formuló una segunda solicitud. Y en ese momento muchas cosas habían cambiado ya. Eh, en la presentación de marzo del año pasado, yo intenté abordar una pregunta y es, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué acreditaba a Pierre Turquet para ser quien estuviera al frente de la comisión de, de evaluación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis? Esto me parecía especialmente importante y relevante porque en el camino de formularme esa pregunta me di cuenta de que Pierre Turquet en realidad era alguien muy oscuro en el mundo del psicoanálisis, muy gris, muy opaco. Pierre Turquet había publicado apenas 3 páginas en toda su vida acerca de psicoanálisis y era una reseña de un libro de sociología. Y no era ni siquiera miembro titular de la Sociedad Británica. Era solamente un miembro adherente, lo cual quiere decir que él, en lo personal, no tenía ningún tipo de experiencia en formación de psicoanalistas. Entonces, me resultó extremadamente sorprendente encontrar esto y darme cuenta de que era precisamente él quien estaba al frente de la comisión encargada de evaluar si los miembros de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, y en particular Lacan y Dolto, tenían condiciones para formar nuevos analistas, algo en lo que Turquet no tenía ninguna experiencia. Bueno, el recorrido que hice me llevó, me parece, a dar una respuesta a esa pregunta. Hoy, la pregunta que me planteo es otra. Ya se dan cuenta de que estamos tocando temas que tienen que ver con el hecho de que Lacan haya interrumpido su seminario, Los Nombres del Padre, y que haya quedado, por lo tanto, inconcluso el recorrido que él se había planteado, porque fue excluido precisamente de la lista de didactas. Entonces, la pregunta que yo me planteé a partir de que pude abordar lo anterior con respecto a Pierre Turquet, fue la siguiente. ¿Quién designó a Turquet? ¿Y qué es lo que estaba en juego con la designación de Pierre Turquet del lado institucional? Es decir, la pregunta de marzo tenía que ver con la persona de Pierre Turquet. En este momento la pregunta que me planteo es, del lado institucional, ¿qué se estaba jugando para que se eligiera precisamente a Pierre Turquet como el investigador en juego? Y a esa comisión en específico.
Eh, lo, que, lo que ocurrió, me parece, solamente se puede explicar yendo un poco al interior de lo que estaba en juego en la sociedad británica en la posguerra. Entonces es necesario ir un poco más atrás. Sobre todo, voy a intentar relatarles esto. Sobre todo lo que voy a hablar, tengo la documentación. En el momento en el que esto aparezca publicado, voy a hacerla aparecer. Pero me interesa ahora más bien transmitirles el relato de lo que está en juego. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Freud tiene que emigrar a Londres, cuando el movimiento psicoanalítico queda seriamente comprometido en Europa, porque la mayor parte de los miembros de la IPA eran judíos, cuando el Instituto de Berlín es cerrado y es sustituido por el Instituto Goering, y finalmente los nazis son derrotados por los aliados, la reconfiguración del psicoanálisis fue global. Y el mundo anglosajón, que antes de la Segunda Guerra Mundial estaba batallando por imponer sus condiciones en términos de si solamente los médicos podían ejercer y formarse como analistas o no, ya no tuvieron que dar esa batalla porque la ganaron de facto. La ganaron porque al ganar la guerra todas las cartas las tenían en la mano. El presidente de la IPA era Ernest Jones, que había jugado un papel por lo menos equívoco con lo que él llamaba sus dobles lealtades frente a Freud y los norteamericanos en particular, y su apoyo a Melanie Klein en la sociedad británica había pesado mucho en el ánimo de Freud y de Anna Freud, desde luego. Pero sin embargo eso no obstó para que Freud se estableciera en Londres y que Anna Freud se incorporara a la sociedad británica. Es en ese momento que se da la primera solicitud de admisión de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis a la IPA, con todo lo que ya sabemos. En ese momento el presidente de la IPA es Heinz Hartmann, quien había, recuerden ustedes, estado en la Sociedad Psicoanalítica de París durante un tiempo, cuando tiene que salir huyendo de Viena para refugiarse de los nazis precisamente. Y ahí él teje relaciones evidentemente con Marie Bonaparte, y en el momento en el que él se hace presidente de la IPA, la vicepresidencia recae en Marie Bonaparte. Entonces había una relación extremadamente cercana de Marie Bonaparte con Heinz Hartmann y desde luego con Anna Freud. Y Anna Freud y Heinz Hartmann, ustedes lo saben bien, por el impulso que Hartmann le dio a la psicología del yo, tenían una relación por demás estrecha. Se resuelve entonces esa primera solicitud con una negativa. La Sociedad Francesa de Psicoanálisis se reagrupa para tratar de acomodarse a las condiciones que piensan que serán necesarias para ser admitidos, y formulan en 1959 una segunda solicitud de admisión. Pero en ese momento ya no es el presidente de la IPA Heinz Hartmann. Y ahí ocurre algo muy peculiar que ya tenía un pequeño antecedente, y que es que a la presidencia de la IPA llegaba alguien que no había sido parte del círculo de Freud. No era Jones, no era Ferenczi, no era Jung, no era nadie de esa primera generación, sino que no era nadie del comité, a pesar de que Anna Freud estaba viva. Quien llega a la presidencia después de Heinz Hartmann fue William Gillespie. Antes de Hartmann había habido una presidencia de un solo periodo de un norteamericano de nombre Leo Bartemeyer. Leo Bartemeyer había sido presidente de la APA y se le había otorgado la presidencia de la IPA y solamente duró un periodo. Me voy a ocupar de Leo Bartemeyer en un momentito más. Luego viene Heinz Hartmann y enseguida viene Gillespie. Y es a Gillespie que le toca recibir esta nueva demanda de admisión de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Bien. Y entonces Gillespie es quien organiza
esta nueva comisión encabezada por Pierre Turquet y en la que está también Pearl King. Pearl King había sido el archivista de la Sociedad Británica y había sido también su primera presidenta no médico. No era cualquiera. Cuando Gillespie llega a la presidencia de la IPA, ya había sido él a su vez presidente de la Sociedad Británica y esa presidencia contó con el apoyo de Pearl King. Entonces Pearl King y Gillespie eran un equipo muy estrecho. Bien. Lo que importa aquí es que después de la Segunda Guerra Mundial y cuando todos conocemos el papel que Jones cumplió ahí de negociación, digamos, con los nazis para que se desjudaizara el Instituto de Berlín, cerrara y se quedaran al frente dos personajes, Kemper y Müller-Braunschweig. Él fue presidente de la IPA y de la Sociedad Británica durante mucho tiempo, de ambas asociaciones. En 44 deja de ser presidente de la Sociedad Británica y sin embargo sigue siendo presidente de la IPA hasta 1951, que es cuando le da la presidencia a Leo Bartemeyer. Después viene Hartmann y después Gillespie. Bien. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ocurre algo que es muy peculiar y que es sobre lo cual quiero llamar su atención. Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, Lacan publica en el número 47 de l'Évolution psychiatrique, sí creo que es el 47, en el número que reanuda las actividades de publicación de l'Évolution psychiatrique después de la Segunda Guerra Mundial, un artículo muy poco citado y prácticamente nunca evocado, que es la psiquiatría inglesa y la guerra. Y en ese artículo, Lacan hace una revisión extensa, muy detallada, de un libro publicado en Inglaterra, que es este. The Shaping of Psychiatry by War. La configuración o la conformación de la psiquiatría por la guerra. Es un libro publicado por John Rawling Rees. Y Lacan dedica un amplio texto, y es el texto, insisto, con el que él retoma publicaciones después de la Segunda Guerra Mundial, excepto el texto sobre el tiempo lógico. Pero en l'Évolution psychiatrique sí, es el primer texto que Lacan publica. Y es una amplia reseña de este libro. Es una reseña que yo espero Mariana Hernández nos va a ayudar con eso en el seminario que sostenemos sobre el 1. Pero es un texto que si ustedes lo leen con cuidado van a poder detectar, me parece, una finísima ironía de parte de Lacan, de una sutileza tan grande que por momentos uno puede creer que él está haciendo un elogio muy encendido de la psiquiatría inglesa y de lo que sucede con la psiquiatría inglesa durante la guerra. Sin embargo, con un poco de atención y sensibilidad shakespeariana, uno puede darse cuenta de que Lacan está ironizando y que lo que está haciendo es un señalamiento acerca de los peligros que pueden surgir del hecho de que de la psiquiatría inglesa, tal como se configuró durante la guerra, se traslade lo que ahí ocurría a la vida civil en paz, que fue precisamente el proyecto que encararon los psiquiatras ingleses que durante la guerra participaron activamente con el ejército inglés en una serie de tareas. Lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial con este grupo de psiquiatras
estuvo marcado abiertamente por la clínica Tavistock. Tavistock fue una de esas clínicas formadas en los años 20, después de que Freud en Budapest llama a que el psicoanálisis dé una atención a la población empobrecida por la guerra de manera solidaria, ya sea a bajo costo o gratuita. Y dice, bueno, mientras el Estado no pueda responder a esa necesidad que evidentemente es tan importante como la de la salud física del organismo, la vida la iniciativa privada es quien va a tener que responder a esta necesidad. Y entonces se crean una serie de clínicas, evidentemente la más célebre es la Policlínica de Berlín, pero hubo también en Budapest, hubo en otros lados en Europa, pero aparece Tavistock en Londres. Y en Londres aparece entonces de manera paralela a la sociedad británica, y esto es muy importante, Tavistock no forma parte, a diferencia de lo que ocurría con la Policlínica de Berlín, no forma parte de la sociedad británica, sino que es una iniciativa privada independiente, pero que durante mucho tiempo mantuvo relaciones muy estrechas de trabajo con la sociedad británica, al punto que los psiquiatras que trabajaban en Tavistock muy frecuentemente iban a formarse al Instituto de la Sociedad Británica. Recuerden ustedes que la sociedad británica, a partir de que llega Melanie Klein, está marcada por una tensión entre ella, Klein, y Freud, y en particular ella y Anna Freud. Cuando Anna Freud se instala ahí y durante la Segunda Guerra Mundial tienen lugar las muy célebres grandes controversias, justamente es Pearl King, la editora de un enorme volumen que registra esas grandes controversias, que es un documento fundamental, indispensable. Y una vez que concluye la guerra, ocurre un movimiento fundamental en la sociedad británica. En ese momento, Glover, que tiene mucho poder al interior de la sociedad británica, hace una crítica abierta de la participación de los psicoanalistas, que eran psiquiatras, en la guerra con el ejército inglés. Y eso suscita un enorme descontento entre quienes habían participado con el ejército inglés en la guerra y eran parte de la sociedad psicoanalítica británica. Entre tanto, ha ocurrido algo muy importante en Tavistock. Y es que se funda el Instituto de Relaciones Humanas, the Institute of Human Relations. Y es un instituto que se funda financiado por la Fundación Rockefeller. Y es aquí donde los documentos empiezan a ser importantes. Cuando aparece el asunto Watergate en los años 70, recuerden ustedes que el asunto Watergate fue un asunto de espionaje de Richard Nixon, en donde los reporteros del Washington Post, por una filtración de la CIA, pueden enterarse de que Nixon está grabando a sus adversarios. Nixon no solamente grababa a sus adversarios, grababa todo lo que sucedía en su oficina, en la Casa Blanca, cosa que eventualmente fue su debacle. Pero lo que importa es que cuando el juicio a Nixon se anuncia y se ve llevado a renunciar a la presidencia de los Estados Unidos, el asunto para ahí. Y no hay ninguna acusación formal de colaboración de los servicios de inteligencia con el presidente. Sin embargo, se creó una comisión, que es la Church Commission. Pueden ustedes encontrarla en internet como parte de es una comisión del Senado de los Estados Unidos, y los reportes de la Church Commission están en el sitio oficial del Senado de los Estados Unidos, para examinar qué es lo que ha ocurrido históricamente con la CIA
porque se dan cuenta de que lo que ha ocurrido con la presidencia de los Estados Unidos no puede ser ajeno a lo que sucedía con la CIA. Y en ese momento se arma la Church Commission y realizan una investigación exhaustiva, muy amplia, acerca de las labores de la CIA en todo el mundo. Es interesantísimo consultar ese documento que registra las atrocidades que ha cometido la CIA y están publicadas ahí en el sitio del Senado de los Estados Unidos. Lo que interesa aquí es que son dos factores. Primero, que el antecedente directo institucionalmente hablando de la CIA era una organización que se llamaba, que llevaba las siglas de OSS. Ahora les voy a decir exactamente a qué corresponde. Organization of... Siempre olvido el contenido de esas siglas. Office of Strategic Services. Oficina de Servicios Estratégicos. OSS. Strategic Services, creo que es Office of Strategic Services. Exacto, Office of Strategic Services, exactamente. Y la OSS, entonces, opera a todo lo largo de la duración de la Segunda Guerra Mundial como el servicio de no solamente espionaje, sino contrainsurgencia de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay dos cosas que nos interesan mucho. La primera es que en el documento oficial del Senado queda registrado que gran parte del apoyo y de la capacitación que recibieron los agentes de la OSS, que evidentemente no solamente eran agentes operativos, sino que tenían que tener todo lo que implica una red de inteligencia, es decir, gente ubicada en diferentes puestos para recabar información, gente de influencia que pudiera instrumentar a nivel administrativo y político las medidas que la organización estaba tratando de implementar, etc. Pero a nivel operativo, la OSS recibió un gran apoyo y una gran capacitación de parte de los servicios de inteligencia ingleses. Y esa es una de las tareas que cumplía Pierre Turquet. Bien, cuando la OSS desaparece por una decisión presidencial en 1945, de inmediato, prácticamente de inmediato, se funda la CIA y se prolongan las tareas de los agentes que estaban ahí comprometidos. Se prolongan porque era gente que ya estaba colocada en lugares estratégicos y no era cuestión de desaprovechar su ubicación para los fines de la nueva agencia de inteligencia. Bien, en ese mismo reporte, que es la otra cuestión que nos interesa mucho, en ese mismo reporte queda muy claramente establecido que en los años 50, 40, después de la posguerra, 50 y 60, la CIA establece toda una estrategia de penetración cultural en donde va a financiar a través de fundaciones de filantropía diferentes proyectos en los cuales tiene interés. Intereses muy fuertes que pueden ir desde simplemente dar un impulso a que esas instituciones desarrollen su actividad en el sentido en el que la CIA ya estaba interesada, porque simplemente ya estaban en esa línea y lo que necesitaban nada más era un impulso, o bien hacer una tarea de tomar el control de las instituciones para darles una dirección que fuera en el sentido deseado por la CIA. Bueno, se dan cuenta de que todo esto nosotros lo conocemos en cierto sentido de manera muy evidente, porque fue algo que nosotros vivimos en América Latina en los años 70 de manera muy atroz. Pero esto, lo que es importante de ese documento es que está claramente planteado de manera oficial que fue una política explícita de la CIA hacer eso, de penetrar la ideología y la forma de vida en diferentes países a través de instituciones que estaban financiadas por agrupaciones filantrópicas de los Estados Unidos. Esto ya era una larga tradición en Estados Unidos
Y una de las principales fundaciones filantrópicas que cumplía este tipo de objetivos era, desde luego, la Rockefeller Foundation, la Fundación Rockefeller. La Rockefeller Foundation tenía una tradición de financiar proyectos que iban en el sentido de sus propios intereses. Y de esta manera colaboró por momentos con los nazis y en particular en Inglaterra financió en un hospital que es la meca de la psiquiatría inglesa, el Hospital Maudsley. Digamos, es ahí donde se forman en posgrado los psiquiatras importantes. Había financiado en los años 30 un programa de eugenesia, que abiertamente era un programa que encomiaba la tarea de eugenesia de los nazis, explícitamente. Bueno, eso estuvo financiado por la Rockefeller Foundation. Entonces, no era, en ese momento no era algo mal visto como puede resultar ahora, o tan escandaloso como puede resultar ahora, pero muestra claramente cómo cuando la Rockefeller Foundation tiene interés en que ciertos proyectos vayan adelante, pone dinero y los impulsa. Y no importa el país donde esto ocurra. Esto estaba sucediendo en Inglaterra. Bien. Entonces, ocurre que en los años 40, finales de la década de los 40, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1947 la Rockefeller Foundation va a financiar el Instituto de Human Relations, the Institute of Human Relations, en la Tavistock Clinic. Y hay suficiente documentación ya para que estemos muy claros de que efectivamente no solamente la Rockefeller Foundation financiaba proyectos de la CIA, sino que miembros de su familia eran parte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Aquí sí tal vez voy a presentar un pequeño documento. Lo que voy a presentar ahora, compartiéndoles pantalla, es una lista de los agentes registrados en la OSS que está disponible en la Biblioteca del Congreso. Es un documento oficial. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y aquí pueden ustedes ver claramente que en la lista del personal de la OSS están no solo uno, sino 4 miembros de la familia Roosevelt, entre los cuales uno de los más célebres es Quinton Roosevelt. Así, no hay duda alguna de que hay una colaboración, una colusión directa entre la familia Roosevelt en este caso, y déjenme, estamos hablando de Roosevelt y de Rockefeller un segundito. No me aparece, en fin. La colaboración de la familia Rockefeller, puse Roosevelt, pero no es Roosevelt, es Rockefeller. Necesito verificar ese dato. Pero bueno, hay documentación suficiente que avala que la familia Rockefeller estaba impulsando los proyectos de la OSS y de la CIA.
Esta es la documentación que acabo de encontrar en estos días y no la tengo en este momento sistematizada, pero la voy a publicar. Lo que ocurre entonces, y esto sí es claro en el documento, lo voy a citar porque esto sí me importa que lo puedan ver. Ok, de nuevo les comparto pantalla. Es el documento oficial del Senado sobre las actividades de la CIA. Se ve, ¿no? ¿Sí? No, No. todavía No no. se ve. A ver, un segundito. Ahora sí. 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 Durante los años 50 y 60, la CIA viró de manera creciente a acciones encubiertas en el área de asuntos estudiantiles y laborales, asuntos culturales y desarrollos comunitarios. La lucha con el comunismo se veía en el centro como una lucha entre nuestras instituciones y sus instituciones. La CIA subsidió, asesoró e incluso ayudó a desarrollar organizaciones privadas que pudieran competir con el comunismo alrededor del mundo. Algunas de estas organizaciones eran extranjeras, otras eran internacionales. Incluso otras eran organizaciones con base en los Estados Unidos, estudiantiles, laborales, culturales o filantrópicas, cuyas actividades internacionales la CIA subsidiaba. Bueno, la argumentación, que es lo que estoy ahora tratando de documentar exhaustivamente, es que efectivamente Tavistock era una de esas agrupaciones. Pero no es solamente una especulación, porque el director de Tavistock, voy de nuevo a la lista que les presenté, el director de Tavistock formaba parte, que era inglés, formaba parte de el personal de la OSS. Y el personal, la persona de la que estamos hablando no es otro que John Rees, el autor del libro criticado por Lacan o reseñado por Lacan. Voy a compartirles la pantalla. Aquí lo pueden ver. El mayor John Rees. Bien, este es el autor del libro que Lacan critica y que, para mayores referencias, lo hace enfrente de otro militar inglés del nombre Pierre Turquet. El día en que Lacan presenta ese texto, Pierre Turquet está ahí porque ha ido a Francia, él es psiquiatra también, ha ido a Francia, está en esta reunión de la evolución psiquiátrica y están discutiendo esa reseña que Lacan acaba de hacer. Y hay un diálogo entre ellos que está registrado en la versión en francés de la evolución psiquiátrica y que desafortunadamente no ha sido traducida nunca, hasta donde yo sé. Entonces, Litoral va a traducir ese diálogo que tiene lugar después
de la presentación de Lacan para que se pueda ubicar hasta qué punto Lacan ya había tenido un contacto anterior con Pierre Turquet. Bien, lo que ocurre entonces con la fundación del Institute of Human Relations es que está ocurriendo una inyección de dinero muy importante de una de las agrupaciones de las asociaciones que financian este tipo de proyectos, a los cuales se refiere el documento del Senado sobre la CIA, para implementar el proyecto de los Estados Unidos imperial en el mundo. Y esto va a llevar a ese punto de confrontación entre los psicoanalistas de corte tradicional, como Jones y como Glover, y los nuevos psicoanalistas, que son los analistas que se han formado después de haber participado como psiquiatras en la Segunda Guerra Mundial en las tareas del ejército inglés. ¿Cuáles eran las tareas que principalmente cumplían? En primer lugar, y eso fue general, y ahí ustedes van a encontrar a Bion, van a encontrar a Bowlby, van a encontrar a Rickman, participaron en una tarea que se planteó como muy urgente en el ejército inglés, y que residía en que no tenían suficientes oficiales para su ejército. Porque el ejército inglés, siendo profundamente elitista, seleccionaba a sus oficiales entre los miembros de la aristocracia. Y cuando no había miembros de la aristocracia suficientes, entonces bajaban un poquito en la escala social, siempre en estas jerarquías tan verticales que establece la nobleza, y la aristocracia, y la gente común y corriente iba al frente, simplemente iba al frente. Los que mandaban, los oficiales, eran parte de la nobleza o de la aristocracia, y la gente común y corriente iba al frente. Pero resulta que entran en una tremenda crisis porque los oficiales del ejército inglés empiezan a resquebrajarse, empiezan a no poder cumplir con sus tareas, lo hacen muy mal, y no son suficientes, en número no son suficientes. Y entonces el ejército inglés en la Segunda Guerra Mundial, hacia 1941, tiene un grave problema porque los nazis les están pasando por encima, literalmente, y no hayan cómo responder a esa situación. Y en ese momento, justamente, un agente de la OSS filtra al ejército inglés, los Estados Unidos todavía no estaban en la guerra, filtra al ejército inglés un manual de los nazis que utilizaban para seleccionar precisamente a sus oficiales. Y hasta ese momento, los ingleses lo único que hacían con la selección de oficiales era una entrevista con oficiales ya de grado y aplicarle a los candidatos una prueba de inteligencia. No hacían más que eso. Y en cambio los nazis habían desarrollado todo un sistema para poder evaluar a los candidatos a oficiales. Y ese sistema no solamente implicaba toda una batería de pruebas psicológicas muy amplia, sino una serie de pruebas que eran tremendamente exigentes, incluyendo la tortura, es decir, la capacidad de resistir tortura de las personas que aspiraban a ser oficiales, y constituyeron un manual con esas prácticas. Y tenían una enorme eficiencia. Ese es el origen de esta bonita rama de la psicología que es la selección de personal. Ahí nace la selección de personal. Entonces, esa selección de personal es lo que, con estos criterios, es lo que el ejército inglés absorbe y comienza a aplicar directamente, este método nazi de selección de oficiales. Y los psiquiatras ingleses son los encargados de realizar estas tareas. Los psiquiatras ingleses se dedican a implementar esta selección de personal, y en esa área de las actividades conocidas de Pierre Turquet, él fue verdaderamente un excelente, no solamente aplicador del sistema, sino instructor en este sistema. Bien, entonces, la tarea que estaban cumpliendo los ingleses en su nivel más básico era esta.
Pero además cumplían también tareas de guerra psicológica, evidentemente. Cumplían tareas de interrogatorios, evidentemente. Y, por ejemplo, uno de los casos más célebres de interrogatorios que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial fue cuando Rudolf Hess es capturado en Inglaterra y su interrogador, que lo hizo desaparecer durante 4 años, fue nadie más que John Rees, precisamente. Bien, entonces John Rees es quien es nombrado, como él había sido condecorado en la Primera Guerra Mundial, es nombrado para encabezar las tareas de la psiquiatría inglesa en un sector muy importante, junto con otros 2 compañeros suyos, Hargreaves, uno de ellos, encabezar las tareas de selección de personal, guerra psicológica y interrogatorios a los prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y para eso lo que hace John Rees es hacer un reclutamiento de todo el personal de Tavistock. Y ese personal de Tavistock es el que durante 4 años está participando activamente con el ejército inglés. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, una parte importante de esos psiquiatras deciden formarse como psicoanalistas en la línea kleiniana. Y entonces van al instituto y se forman como psicoanalistas. Bien, evidentemente, cuando Glover hace una crítica a la participación de los psicoanalistas en la guerra, se encuentra con una oposición gigantesca. Pero no solamente es una oposición gigantesca interna. Recuerden que había dinero inyectado desde los Estados Unidos para que ese proyecto viera la luz y siguiera adelante. Y esto es lo que nos explica que en un momento dado, cuando las cosas se ponen calientitas en la sociedad británica, haya alguien que responda de manera explícita a Glover, y este señor que responde explícitamente a Glover es Gillespie. Gillespie, que muy pocos años después va a ser el presidente de la sociedad británica y en 57 se hace el presidente de la IPA. Entonces, cuando se produce el cambio, porque ahí es lo que ocurre, se produce un cambio en la sociedad británica en donde sale la vieja guardia, porque cuando Glover hace esta crítica y se da cuenta de que está en una franca minoría, termina renunciando a la sociedad británica. La sociedad británica queda entonces en poder, no de Anna Freud, que parecía que era la que tenía el poder más grande en la IPA en el mundo, queda en poder de ese grupo de psicoanalistas que habían sido formados en Tavistock y que eran parte de Tavistock. Es decir, Tavistock se adueña de la sociedad británica y todos los psiquiatras, y uno de ellos es Gillespie, que habían participado en las tareas de la guerra y se habían formado después como psicoanalistas, son los que quedan en control ahora. No solamente ya se dan cuenta de la sociedad británica, sino de la IPA. Y a partir de ese momento, entonces, lo que ocurre es que la vertiente nacida de la psiquiatría inglesa es la que toma el control realmente del movimiento psicoanalítico. Y es esa vertiente, con todos esos antecedentes que acabo de esbozar para ustedes, es esa beta de la psiquiatría inglesa y del psicoanálisis inglés la que va a enfrentarse a Lacan, y es por lo cual podemos explicarnos con toda claridad que Gillespie estaba perfectamente advertido de que la ficha fuerte para enfrentar a Lacan era nada más ni nada menos que Pierre Turquet, es decir, la estrella completamente clasificada, pero en el pequeño mundo de ellos estaba muy claro que Pierre Turquet era la joya de la corona. Era el verdadero importante dentro del grupo de aquellos que habían participado en la Segunda Guerra Mundial y que no solamente había participado en las tareas de selección de personal, sino que había sido un espía y un actor de la contrainsurgencia de los aliados de primera
importancia. Entonces, esto nos explica por qué Gillespie puede escribirle a Van der Leeuw y decirle, sabe, yo sé que el mejor hombre para llevar adelante esto es Pierre Turquet. Y para eso, la única explicación que en ese momento él podía dar es que Pierre Turquet era bilingüe. Y claro, ese bilingüismo de Pierre Turquet era lo que le había permitido participar en las tareas de no solamente selección de personal, sino selección y capacitación de los contrainsurgentes que aterrizaban de manera subrepticia y encubierta en Francia para realizar todas las tareas que realiza la contrainsurgencia, que van desde los boicots hasta los asesinatos en contra de los nazis. Entonces, esto es lo que me parece es posible situar como algo que da cuenta de una manera muy precisa de lo que Lacan dice de la IPA con la estructura no solamente de una iglesia, que es el costado que Mario está ayudándonos a resolver con su seminario, sino del ejército. Y ya se dan cuenta, esto no es una metáfora. Realmente la IPA quedó tomada por el ejército, por una estructura de ejército, y no solamente de ejército formal, sino de un ejército en su modalidad más oscura, que es la de la contrainsurgencia y la contrainteligencia o la inteligencia, es decir, el espionaje. Entonces, esta es la agrupación y este es el sistema que enfrentó a Lacan y lo orilló con la colaboración, hay que decirlo, de dos personajes claramente identificados, que es Granoff y Juliette Favre-Boutonnier, para que Lacan quedara fuera de la IPA. Y la única persona en toda la historia del movimiento psicoanalítico francés que yo he ubicado que tiene una claridad con respecto a que Pierre Turquet era un espía, es decir, que era parte de la inteligencia, del servicio de inteligencia británico, la única persona que yo he ubicado que tiene una noción clara de qué sucedía era precisamente Juliette Favre-Boutonnier. Es la única que lo menciona. Es decir, la persona con la que entra en colusión Granoff para poder tomar una decisión y dejar a Lacan fuera del movimiento psicoanalítico. Entonces, cuando... Perdón, Manuel, sí. ¿es Vladimir Granov? Sí. ¿O es otro Granov? Sí, es Granoff. Ah, porque sí. era muy cercano a Lacan, Granov, ¿no? Así es. Así es. Es curioso. Sí, perdón. No, él evidentemente traiciona a Lacan. Así, abiertamente. Hay un momento en que lo traiciona y negocia su pertenencia a la IPA y la de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, dando a Lacan, sacrificando a Lacan. Granoff ha hablado ampliamente acerca de esto. Pero una de las cosas que dice Granoff, si le hemos de creer, es que cuando Lacan llega a Estocolmo, al congreso en donde se va a definir la pertenencia o no de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis en la IPA, Granoff dice que Lacan llega y que cuando Granoff, se encuentra con Leclerc le dice, tienes que saber que Lacan está convencido de que tú lo estás grabando, que hay micrófonos en su hotel. Y esto que ha sido leído como un delirio de Lacan, no me voy a poner en la posición psicopatológica de decir sí o no. Lo que sabemos es que correspondía perfectamente con el tipo de adversario que estaba teniendo y con la colusión que Granoff había hecho con ese adversario que era Pierre Turquet. Delirio o no, el grano de verdad estaba ahí. Bueno, eso es lo que les quería presentar hoy. Bueno, muchas gracias, Manuel. Vamos a pasar entonces a los pequeños grupos de discusión.
Los invitamos a todos a unirse al grupo que se les asigne. Un momento. Sí, sí, si quieres lo hago yo, porque creo que ya los míos los están asignados. Yo lo puedo hacer. Ok, ya lo estaba haciendo, pero sí, claro, dale. Sí, sí. Déjame ver. Listo. Creo que estamos todos ya. Pasamos a discusión plenaria, Manuel. ¿Listos? Sí. Bueno, entonces, quien quiera puede tomar la palabra. Les pedimos, como ayer, que utilicemos la herramienta de la manita. No esta, sino la del Zoom. Compañeros, anímense a compartir. En mi grupo se puso bien buena la discusión. Eduardo, estoy tentada a asumir tu aplauso como mano levantada. Ok. Venga. Sí, bueno, aplaudo la exposición de Manuel. No, nada más comentar que todavía en la actualidad en varios institutos psicopedagógicos, escuelas y empresas se sigue utilizando una batería psicológica que fue creada por los psiquiatras nazis. Y hay un libro que no tengo a la mano que se llama Los grupos de Asperger o no sé qué, de una mamá que su hija fue clasificada con Asperger y se puso a investigar todo el origen de esta etiología psiquiátrica y sí menciona que pues, esas herramientas de la psicología pues, todavía se utilizan, que provienen de la psiquiatría nazi. Me voy a animar. En el grupo se puso interesantísimo. Por supuesto, agradecidos inmensamente por esta exposición, porque, bueno, se señalaba que el preguntarse de dónde venimos, en dónde estamos, en medio de que estamos participando, ¿no? Es importante, ¿no? Y bueno, que parte del trabajo de un psicoanalista implica justamente el desmantelamiento de las ideologías, y eso implica, pues también como poder, digamos, como trabajar en función, no me refiero a que el psicoanalista desmantele nada, sino cómo va a participar en esa escena, en ese dispositivo, para que a quienes estamos escuchando puedan hacer este trabajo digamos, desmontaje, ¿no? De todos los asuntos ideológicos. El psicoanálisis está en todos los niveles, teórica, práctica y digamos, el espíritu, pues, del propio trabajo apunta justamente a un trabajo que implique no la individualización, sino la individuación en el sentido de que las personas puedan, digamos, hablar en primera persona y en ese sentido, pues, poder desmontar las ideologías, ¿no? También se mencionó, bueno, yo les comentaba que el movimiento feminista también fue financiado, ¿no? Por las fundaciones, MacArthur, Ford, Oxfam, una serie de fundaciones que de alguna manera, digamos que los dineros estaban absolutamente destinados a los derechos humanos, la salud reproductiva, ¿no? Con un espíritu liberador para las mujeres, ¿no?
Pero bueno, después empezamos a ver cómo las plataformas de las conferencias de los 90 estaban como que tenían dos lados, ¿no? Los derechos humanos por un lado y todo el ajuste estructural por el otro, ¿no? Que implica, bueno, la reducción del Estado, ¿no? Del estado de bienestar y como condicionante de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, nada más señalar, bueno, yo lo dejaría ahí. El feminismo también ha estado financiado por estas fundaciones, ¿no? Pero Gracias, Marta. ¿qué feminismo? ¿Qué feminismo? Pues fundamentalmente el feminismo que viene de la ola, y ahí están implicadas marxistas, gente que ha estado ligada al psicoanálisis, ¿no? Que tuvo que ver con estas conferencias que se dieron en la ONU en todos los 90, ¿no? Participamos en la de financiación para el desarrollo, en la de las mujeres, población y desarrollo, las conferencias que tuvieron que ver con medio ambiente, de donde están los marxistas ahí, ¿no? Estuvo financiado por todas estas, la Ebert, MacArthur, o sea, de izquierda y derecha, ¿no? Participó todo el mundo, ¿no? Claro, ya las distancias que toma cada quien, pues es al darse cuenta, ¿no? De cómo están las cosas. Gracias. Rita Segato también estuvo ahí, por cierto, ¿no? En esta ola de los 90, ¿no? Sí, justamente decíamos en el grupo que el tema era estar advertido de eso para poder reivindicar en alguna manera, o de alguna manera, porque ni todo el psicoanálisis es eso, ni todo el feminismo es eso, y son fundamentales, pero justo, o sea, como si hay vínculos en ese sentido pues, con esas genealogías. Edwin, adelante. Sí, dos cosas breves. Lo primero es que con la exposición de Manuel, bueno, se contextualiza, ¿no? Muy bien de qué manera leer el artículo de Lacan de la psiquiatría inglesa que está en otros escritos. Yo cuando me lo encontré ahí, dije, ¿qué? Bueno, la guerra, ¿cómo es que habla de la psiquiatría inglesa y de la guerra? En los otros es que yo dije, bueno, Lacan hablando de la guerra, que tal, y bueno, el contexto que acaba de dar Manuel y esta información de la exposición permite situar, ¿no? Cómo leer ese texto, ¿no? El otro tiene que ver con la exposición de Mario de ayer y los nombres del padre, la suspensión de ese seminario. ¿Y qué supone haber suspendido ese seminario? Bueno, algo de esta información también que acaba de exponer Manuel, permite entender que había también un costado de elementos vinculados no solamente al poder de la IPA, sino a la vinculación de la IPA con todas estas formas de poder contracultural, contrainsurgente, contraideológico, que ven como negativos para su propia causa, ¿no? Y entonces, la pregunta que hacía Mario ayer era, bueno, ¿cómo? ¿Qué le pasa a Lacan que dijo que este seminario que él estaba dando, era esencial para el psicoanálisis, para el sostenimiento del psicoanálisis y para la continuidad del psicoanálisis? Entonces ya no iba a decir nada y ya no iba a publicar nada. Y eso que plantea Mario, bueno, yo creo que se puede responder transitoriamente, lo podría responder como que sí, Lacan sí retoma eso, pero lo retomó de otra manera, no lo fue retomando tal y como venía con el impulso de su trabajo hasta ese momento, y que la nominación en un sentido negativo, es decir, haber sido desnominado, bueno, no es borrado, porque no, el borramiento sería otra cosa, pero quitarle la nominación y la afectación del nombre en ese sentido lo lleva en acto
a continuar con eso de otra manera. Esa es mi respuesta posible a lo que preguntaba ayer Mario, ¿no? De, pues, ¿qué le pasaba a Lacan? Cedió, fue ceder a lo que estaba planteándose y llevarse el secreto a la tumba, ¿no? Y nunca más hablar de eso. Me parece que no, que Lacan sí lo continuó de otra manera, hasta llegar al planteamiento del pase y de cómo el pase resolvería el tema de la nominación. Gracias, Edwin. Esteban. Sí, hola, lo mío es una pregunta, luego de decir que me parece algo súper impresionante, una muy buena investigación. Mi pregunta sería es que si Manuel vería una salida, un cauce que no fuera estrictamente al interior de la institución, es decir, que este trabajo si lo quisiera llevar como afuera de la institución que se ha conformado el psicoanálisis. Bueno, si desea llevar su investigación hacia allá, hacia afuera, y en caso de hacerlo, ¿cuál sería como la reacción que esperaría, ¿no? ¿De qué modo esto podría impactar lo que la gente piensa del psicoanálisis en general, ¿no? Pero llevar hacia afuera, ¿qué querría decir esto? La investigación, por así decirlo, que esto no quedara remitido solo a nosotros que estamos en la bibliografía psicoanalítica, ¿no? O sea, lo pienso publicar. Esto lo pienso publicar. Sí, Pero sí. en una revista especializada de psicoanálisis o... Pues sí, en principio, pero no sé si hay algún editor interesado en este tipo de cosas. Podría ser, ¿por qué no? Lo único es que, pues, se dan cuenta, son cosas ríspidas, no son cosas sencillas. Em, Sí, como que y cambia la cara del psicoanálisis en muchos aspectos, ¿no? claro, claro. Entonces, em, no sé. No sé si hay alguien interesado en editar esto. Si tú sabes, adelante, sí, ¿por qué no? Si no, pues será litoral y ya. Ok, gracias. Ujú. Mariana. Sí, bueno, sí, gracias por tu exposición, Manuel. Yo estoy muy impresionada con todos los datos que diste de John Rees. Lo de Rudolf Hess me tiene muy, muy asombrada porque no sé si ubican, pero él es uno de estos nazis. Bueno, él fue a los juicios de Nuremberg y es muy famoso porque su defensa fue: yo no me acuerdo de nada. Yo tengo amnesia, yo perdí la memoria, no me acuerdo de nada. Entonces, bueno, como que ya no me acordaba de eso, y ahora que cuentas que John Rees fue el encargado de interrogarlo, no sé, me dan muchas ganas de leer The Shaping of Psychiatry y de ver qué más hay, ¿no? Ya pedí un par de libritos sobre el asunto con Hess, Bien, entonces los pongo a su disposición. bien, porque sí, qué cosa. Bueno, pero, o sea, como que escuchaba como toda tu exposición y todo este costado de eso, ¿no? O sea, puntuando la pregunta que hacías, que es como, ¿qué es lo que del costado institucional se configuraba para poner a alguien como a ese personaje, que es Pierre Turquet, en la cabeza de esta comisión de investigación? Y algo que ya había salido, ¿no? Cuando estabas trabajando en el personaje Pierre Turquet, es que yo no salgo, en verdad, de mi asombro de qué representaba Lacan y su enseñanza para la IPA y para el psicoanálisis, que todo esto se tuviera que configurar y que dijeran, es que tenemos que quitarlo, y tenemos que quitarlo con estos altos mandos, con esta inteligencia, o sea, no salgo de mi asombro de Imagínate. de lo que significaba, de lo que tal vez sigue significando, espero, Lacan y su enseñanza y su reconfiguración del psicoanálisis, que parecería que en verdad está poniendo en jaque un orden establecido y se tiene que responder con estas armas, ¿no? O sea, no salgo de mi asombro, de verdad. Dan todavía más ganas de insistir y leer más a Lacan y tomárselo más en serio y decir, bueno, definitivamente aquí hay algo, ¿no? Y hay un costado político innegable, porque
Sí, exacto. Dos cosas. Una, que ocurre que Gillespie se formó como psiquiatra en el hospital, como psiquiatra antes de ser psicoanalista, en el hospital al que me referí, en donde se practicaba la eugenesia, en el momento en el que eso estaba sucediendo. En esos años. Esa es su formación de psiquiatra. Entonces, cuando hablamos de fascismo, no es, o sea, no es una exageración y no es un... Es decir, era gente que estaba formada en esa tradición, por un lado. Y por otro lado, yo creo que respondían con esa, manifiestamente con esa contundencia, por no decir virulencia. Y recuerden, sí, lo que hablábamos ahora, conversábamos en el grupo con Jorge. Sí, es cierto que hay momentos en donde parece que hay un tono casi conciliador en el informe, pero lo que es cierto es que él habla de la exclusión de Lacan a perpetuidad. A perpetuidad. Es una solución final. De hecho, él habla del problema Lacan, como se hablaba del problema judío. Y propone una solución que es a perpetuidad. Me parece muy contundente. Todo eso me parece, sí, muy asombroso y muy contundente. Y bueno, en fin. Oye, Manuel, perdón, Sergio, rapidísimamente. Pero entonces lo que tú vas concluyendo es, ¿no era Lacan, eran ellos? O sea, como o ambas dos en Yo creo que conjunto. son las dos cosas. Sí, yo creo que son las dos cosas. Sí, había una intuición, porque era nada más una intuición, hasta donde yo puedo seguirlo, del lado de la institución, había una intuición de que ahí había algo completamente anómalo, extraño, y que había una alteridad ahí que había que erradicar, que es así, sí, es la lógica del uno, pues, abiertamente. Había que erradicar por completo esa anomalía. No sabían muy bien qué tocaba, no sabían muy bien qué implicaciones tenía, pero sabían que era inadmisible. Sí, sí. Gracias. Bien, creo que medio tímidamente Eduardo levantó su mano suya, de él, no. Sergio Ok, tiene la mano levantada. Sergio, sí, sí. a Sergio sí lo vi, Sergio. pero tenía la duda de si Eduardo había levantado o no su mano. Venga, Sergio. No, simplemente quería hacer una aclaración que, bueno, la hago acá porque se nos cortó el tiempo en el grupo. En el grupo yo estaba comentando algo de unos testimonios que aparecen en el libro Cartier-Lacan. Y me dejé llevar por mi propio delirio y junté dos historias que no tenían nada que ver una con otra. Entonces, cuando empecé a buscar los datos, ahí me di cuenta de que en verdad había mezclado dos historias. Pero bueno, en definitiva, porque lo que yo estaba marcando era que todo esto que desarrolló Manuel invita a releer estos testimonios de Cartier-Lacan, sobre todo estos dos, el de Leclerc y el de Granoff. Porque justamente Granoff y Leclerc dejan sembrado ahí que Lacan en el 63, en el Congreso de Estocolmo, tiene un brote paranoico, un brote psicótico. Granoff comenta que cuando llega Lacan al hotel y lo ve a Granoff, se le abalanza y lo empieza a insultar y le dice, seguramente viniste antes que yo para ponerme micrófonos en la habitación. Leclerc, que son unos rengloncitos, lo quiero leer,
Dice, la anécdota más tardía es de 1963, estamos juntos en Estocolmo, y para apartarnos un poco de la tristeza del medio analítico, vamos a hacer una excursión en auto con Dolto, Perrier y Judith, la hija de Lacan. Él está bastante taciturno y un poco ausente. En verano, el final del día es espléndido en esos países nórdicos. Pasamos por un lugar de una belleza suntuosa y todo el mundo, cada uno por su lado, en especial François, trata de sacar a Lacan de su otra parte, su ausencia. No hay caso, nos vamos de ese lugar y yo manejo como de costumbre. En ese momento Lacan, que está a mi lado, ve el cartel con el nombre del lugar en el que estamos, extraordinario, con un castillo medieval reconstruido. Lee el cartel que dice Gripsholm, y ese nombre lo saca repentinamente de su torpor. Dice, pero si estamos en Grimsholm, tenemos que visitar el castillo. ¿Qué quiere decir? Grimsholm es el nombre del lugar, es tan importante, bla, bla, bla. Bien, lo importante es esto, ¿no? Traerlo de su otra parte, de esa ausencia, ¿no? Digo, ese testimonio quizás suelto no significaba nada, pero al lado del testimonio de Granoff, de este abalanzamiento en estado de ira de Lacan, dan cuenta de un cierto brote paranoico de Lacan, y que bueno, y de hecho yo he escuchado intervenciones como por ejemplo de que efectivamente Lacan se había brotado y que fundar la escuela a la que llama freudiana es como que eso lo vuelve a, sería su estabilización psicótica, el fundar una escuela que lleve el nombre de Freud, porque al ser dejado fuera de IPA había como perdido el paraguas del nombre del padre, en fin, interpretaciones tremendas, ¿no? Pero, claro, a partir de todo esto que nos va contando Manuel, ¿quién no se pondría paranoico sabiendo que porque era un agente de la CIA? ¿Por qué no podría pensar que le iban a poner unos micrófonos en la habitación? ¿No? Digo, yo lo mezclé con otra anécdota que no tenía nada que ver con Juana de Arco, eso olvídense, no tiene nada que ver, es otra historia, eso se lo digo a Mario y ay, perdí el nombre, y a Ángela, que eran los que estábamos en el grupo. La anécdota de Juana de Arco no tenía nada que ver con ese castillo, yo mezclé dos historias que no tenían nada que ver. Y creo que tampoco Antonín salió en la película, me parece que fue Méliès, hablando de la película de Juana de Arco. No, la película, no, esa parte sí, la película es de Karl Dreyer, y el que hace del monje fascinado con Juana de Arco es Antonín Artaud, que es una de sus pocas apariciones como actor, sí. Solo que la película la película no se filmó en ese castillo, se filmó en Rouen, donde fue juzgada Claro. Juana de Arco. Yo mezclé dos castillos. Sí. Bueno, pero digo, ¿no? ¿Cómo no releer estos testimonios de querer hacer pasar por loco a Lacan a partir de este informe de inteligencia, ¿no? O de este trabajo de inteligencia. Eso. Y en verdad lo digo públicamente porque les quería aclarar a Mario y Ángela que había mezclado dos historias, nada más. Yo quería preguntarle a Patricia a qué se refiere con lo que puso en el chat. Pues es que estamos así como muy impresionados. De hecho, o sea, estamos impactados. Y si te das cuenta, por ejemplo, el comentario que decía, que hacía el compañero de, pero ¿qué va a pasar cuando esto se sepa públicamente? Si de por sí las cosas están como están, ¿no? Con el psicoanálisis y demás. Lo que decíamos es cómo quedar advertidos de cómo se configuran las organizaciones, las asociaciones, ¿no? Y cómo cómo hay traiciones de esta magnitud, ¿no? O sea, y las alianzas nada más ni nada menos con la máquina de la guerra. Por ahí, en estos videos de 20th Century, se plantea, ¿no? Que el nieto de Freud vendió a la Philip Morris la teoría de las pulsiones. ¿Y saben en qué vamos? Es su sobrino, Edward Su Bernays. sobrino nieto. Su sobrino nieto. Sí. Sí, entonces... Pero es que esto es importante por lo que hablábamos también, Jorge lo decía. Si continuamente tendemos a ver al psicoanálisis casi con lupa,
y es como si el psicoanálisis estuviera fuera del mundo. Y como si la geopolítica y el psicoanálisis no tuvieran nada que ver. A mí me parece que lo que les he intentado presentar hoy es una muestra clarísima de que el psicoanálisis está atravesado por la geopolítica y que más vale que estemos advertidos de eso, porque si no estamos advertidos de eso, nos lleva por delante lo peor de lo peor. Sí, empezamos a estar como aliados, a eso me refiero, ¿no? Que confiemos que caímos en un buen lugar y que estamos escuchando esto y que nos advierte, y la verdad a mí me hizo que me cayeran 20 de otras cosas que ni siquiera tenía yo en mi cabeza. Y recuerden también lo siguiente, o sea, porque por supuesto yo me planteé la pregunta de, bueno, ¿y entonces cómo fue posible que Hartman fuera el presidente de la IPA tanto tiempo? Porque estamos hablando de la época del macartismo, ¿eh? O sea, estamos hablando de la época de las listas negras de Hoover al frente del FBI. Entonces, y cuando esta gente estaba completamente advertida de la importancia que tenía la psicología, para decirlo de esta manera. Es decir, el brainwashing, la ingeniería social, el papel de influir en los medios culturales, como acabamos de leer claramente en un informe oficial del Senado de los Estados Unidos. Estaban clarísimos en eso. Entonces, ¿qué papel jugaba Hartman en todo esto? Es una pregunta que yo me hago. Y yo me pregunto si la preocupación de Lacan con el American Way of Life, vehiculado por la psicología del yo, no es algo más que un juicio sobre problemas teóricos. Es decir, yo no sé, o sea, yo me pregunto a Hartman si estaba realmente por fuera de todo eso o no. No sé. Es una pregunta que me surgió en estos días. Bueno, Ernst Chris fue parte de ese grupo que existía antes de la CIA, porque ayudó en el reporte que hicieron, la investigación que hicieron sobre Hitler. Él fue parte de todo eso y dos analistas más, uno de Harvard y otro más. Es un trío que hubo de analistas, pero Ernst Chris sin duda fue parte de todo eso. Ok. Y él estaba en The New School for Social Research en ese tiempo en Nueva York. Ah, exactamente. Okay. Yo te puedo mandar información sobre todo eso, Manuel. Muchas gracias, Manu. Te agradezco mucho. Perfecto. Ok. Es interesante porque esto del el reporte de Turquet, a mí lo más interesante es que fue escrito por Turquet. Turquet, la madre, era una profesora de inglés, de francés en Inglaterra, era inglesa, el padre era francés, el padre de Turquet trabajaba, como tú sabes, entrenando a agentes de políticas, en la escuela de políticas. El padre era el que enseñaba a personas que iban a ser parte del cuerpo diplomático en una escuela que iba en Inglaterra. Y entonces, para mí, Turquet estudió en los Estados Unidos, en Inglaterra, y hace un reporte que tiene 90 errores gramáticos. Tú sabes, hay que leer el reporte en inglés, el original, que yo lo puedo mandar con todas las correcciones que yo hice. El señor que lo publicó, obviamente fue Alain de Mijoya, pero cuando se publicó en francés por la escuela de l'École Lacanienne, un psiquiatra o psicoanalista de Europa, que es miembro del grupo de ustedes, puso al pie de la página los errores y los corrigió, pero él encontró, me parece, como 40, yo encontré 50 más. Son 90 errores lo que hay. Casi todos son pequeñitos, pero hay uno que es muy, muy grande, y yo tengo un essay sobre eso, un estudio sobre ese error, que es el más grande de todos los errores que comete. Y bueno, y cómo es que el Turquet, siendo un doctor de medicina que estudió en los Estados Unidos,
hizo un texto como ese? No entiendo qué es lo que pasó ahí, porque está lleno de errores. ¿Y por qué Alain de Mijoya lo publicó así, sin corregir nada? Lo que pasa, justo es lo que hablábamos, es que los papeles de Turquet se desclasificaron apenas en el 2012. Entonces Alain de Mijoya publica, tiene el libro ya listo y se precipita, sabiendo que ya está desclasificado, a publicarlo tal como lo encuentra. Pero además, después de la investigación que hice el año pasado, lo que sabemos es que ese no es el resultado final del informe Turquet, que hay un informe más amplio que permanece inédito y desconocido. Ah. Sí. Porque además, una de las cosas que caracterizaba a Turquet es que él dudó si estudiar letras o estudiar medicina. Él tenía muchas cualidades como escritor. Entonces, claro que hay cosas raras en lo que sucede con el No se ve en el reporte. Exactamente. Bueno, eso. Bueno, entonces hacemos la pausa y nos encontramos de regreso a las 12:10, ¿les parece? Perfecto. Ok. Bueno. Listo. 12:10.